ando muy floja, ya digo, son menos de 5 grados y no voy. Está bien, maestra. Le puede dar algo por el frío también, hay que cuidarse. No, aquí sí, en mi casa sí se levantan y sí se van a correr y yo así, no, yo tengo frío. Bien flojilla. Déjenme los anoto, son poquitos hoy. No sé qué me están mandando muchos mensajes de que les está fallando el internet y esas cosas. Y la luz también, maestra, por el aire que ha estado haciendo todo esto. ¿A ustedes sí les ha fallado la luz? A mí nada más el lunes. Ayer dieron aviso, ¿Ustedes de sí hecho, que aquí donde vivo, maestra, que iban a cortar la luz. Ay, no. Y aquí también está intermitente el internet, la luz. Se va, viene, se va, viene. Pues, pero pues somos afortunados. ¿Cómo están los de Texas? Los de Texas están muy pobrecitos. ¿Y saben cómo están? Con tornados. No. ¿Qué pasó? Está congelado. No, yo solo he hablado con una amiga que vive allá y sí dice que sí la están pasando difícil con el frío, que no aguantan el frío. Bueno, somos poquitos. Somos poquitos. Ahorita estuve viendo algunas de sus presentaciones, de las que me subieron ayer, muy padres. Y ya había seleccionado algunos, pero a ver si están aquí. No sé que ni están todos los que seleccioné. No sé, no sé qué. Déjenme pongo a grabar esto. Ya van entrando, maestra, ya van entrando. Me van entrando, los esperamos otros minutitos. Sí, miren, ya entró Lisette. Ahí van. Déjenme los apunto. Ya es viernes, chicos, ánimo. Anda, maestra, pero sin internet. Bien débil. Ay, no. Así es la vida, Lisette. Hay que darle. Pase lo que pase. No, si lo veo muy serio, mira, Dulce, ni una sonrisita. Tengo sueño, mía. Ese frío. Yo estoy bien chamarrada, miren, ya no tengo frío. Vamos viendo, a ver, déjenme ver a cuáles había. Ay, sí, era muy romántica. Eso. Es que es todo el mes, maestra. No tener eso, perfecto. Areli, no está Areli, ¿verdad? ¿Un fondo de qué? Ay, no sé qué es Tinder. Es de citas, ¿no? O algo así. Sí. Ok. Hola. Hola. Oh, se me fue. Oh, espero que no estemos, que no batallemos mucho. Hablando de las fallas, maestra. Oh, pero qué Las raro. invocamos. A mí también, de hecho, se me está trabando mucho la computadora. ¿A quién se le trabó así machinagrán? También. Está que invocamos las Ya fallas. sé. Oigan, todos los que había seleccionado no están.
está Iván, no está Greisa, no está, ¿quién más? ¿Quién más? Fabián, Los esperamos, no hay problema. Sí, maestra. Areli. Volvemos a las 8:20. Miren, Esperarlos. no, hombre, qué bárbaros. Lisette, sí está, Lisette, sí tienes No, internet maestra, bien? estoy con los datos. No le digo que la señal Ya sé. está todo bien débil. También a ti te había elegido y ¿quién es este? Ahorita ¿cómo está? ¿Qué onda, hombre? No hay nadie. ¿Yo? Yo no tengo café. Dulce, ya está. Ay, Dulce, compártenos, Dulce. Pero, más al ratito. Bueno, como no está nadie de los que yo había elegido, vamos a ponerles un cero. No. Usted no, Liz, porque ya sabemos cómo está batallando con el internet. Pues vamos a escoger a alguien de aquí. No sé si está Mariela. ¿Sí estás, Mariela? Porque veo tu foto ahí muy, muy guapa, pero no sé Sí, estoy, si mi estás cero, dormida. también estoy de mi celular porque no pude entrar a Híjole. la... Puras barras con ustedes. A ver. Saraí. ¿Usted sí está lista? Pues no, pero sí. Tu presentación no la vi porque revisé las que les comenté. Entonces, pues va a ser sorpresa lo que nos vayas a presentar. Ay, no. Pero, ¿de cuál? De control biológico de una manera sustentable, creo que decía. De una forma sustentable. Era el 5. ¿Nos quieres compartir qué es lo que leíste? Sí, estoy abriéndola. Prepárense también, por favor, Dulce y Leonel, para que ahorita participen. Bueno. Buenos días, compañeros y maestra. A mí me tocó el artículo número 5, que es el control biológico de una forma sustentable de control de plagas. Bueno, primeramente ya hemos visto mucho qué es el control biológico y pues el uso de diferentes organismos para controlar las enfermedades y malezas. O también puede asociar los abortos que todos producen, sin que estos sean dañinos para el cultivo. Estos organismos tienen un importante papel en la naturaleza para restablecer el equilibrio ecológico. El control biológico fomenta el respeto al ambiente, el desarrollo sustentable, la conservación de los recursos y de la biodiversidad y la ética ambiental. Bueno, este artículo nos habla de tres tipos de enemigos naturales. El primero son los parásitos o los parasitoides, que son aquellos que tienen su desarrollo dentro o sobre el insecto y viven a expensas de él durante su vida parasitaria. Estos pueden, como ya mencioné, desarrollarse dentro o fuera del huésped. Hay 3 tipos de parasitismo. Según el número, son el parasitismo solitario, que es cuando un solo parásito infecta a un solo organismo. El parasitismo gregario, que es cuando una hembra coloca sus huevos o larvas dentro del huésped y pues de él saldrán varios individuos que lo parasitarán. Por la forma es el superparasitismo, donde hay varios tipos de parásitos infestando un mismo organismo. Y el hiperparasitismo es cuando un parásito parasita a otro parásito. Por el lugar son endoparásitos cuando viven dentro del huésped y se
¿cómo se dice? Dependen de las condiciones fisiológicas de este. Y ectoparásitos es cuando viven fuera y dependen de las condiciones ambientales. Aquí tenemos unos ejemplos de algunas especies parasitando a otros organismos. Estos parásitos lo que hacen es irse alimentando lentamente de su huésped hasta que mueren. El otro tipo son los depredadores, que estos son insectos o ácaros que no causan daño al cultivo, pero se alimentan de otros insectos y necesitan consumir más de una presa. A diferencia de los parásitos, estos consumen varias presas. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos insectos que están consumiendo a otras plagas. Y el tercer tipo son los entomopatógenos. Estos son microorganismos que provocan enfermedades a los insectos y después provocan su muerte. Estos penetran a través del tubo digestivo, es decir, que son ingeridos. Y algunos de los agentes entomopatógenos son bacterias, hongos, virus, nematodos y protozoos. Se caracterizan por su escasa toxicidad sobre organismos del ambiente y por su aptitud para ser tratados industrialmente, es decir, que estos pueden ser elaborados especialmente para tratar una plaga y son comercializados. Los virus, se han encontrado cerca de 400 de virus patógenos de insectos y ácaros. El más utilizado es el baculovirus y los síntomas varían según el tipo de virus que lo infecte y también el tipo de huésped. Su uso excesivo puede provocar efectos mutagénicos no deseados en el cultivo. Las bacterias. Se conocen actualmente 3 especies de bacterias que tienen la posibilidad de ejercer control en algunos insectos. Está el Bacillus thuringiensis, el Bacillus sphaericus, el Bacillus papiliae, pero estos tienen también diferentes subespecies que durante el proceso de esporulación producen varios cristales con efecto insecticida o algunas toxinas. Atacan algunos insectos como los dípteros, los ortópteros, los himenópteros y los coleópteros. Provocan inicialmente diarreas y después parálisis intestinal. Van haciendo mucho más lenta al huésped y se presentan convulsiones y después una parálisis general. También existen cambios de color. Los hongos, estos se conocen provocan el 80% de las enfermedades que se producen en los insectos. Algunas de las especies de hongos utilizados son los iptomicetes, sigicomicetes y omicetes. La infección se realiza por la germinación de las esporas sobre el individuo plaga. Los individuos enfermos no se alimentan, presentan debilidad y desorientación y cambian de color. Los hongos son más difíciles para este uso ya que requieren de ciertas condiciones ambientales como una temperatura adecuada y un cierto nivel de humedad para que su desarrollo y su acción patógena sea correcta. También tenemos a los protozoos y los nematodos. Los protozoos no se emplean mucho por su falta de especificidad para atacar a un cierto de plaga. Los síntomas que causan y que son característicos de estos son las deformaciones y dificultades en la muda de algunos insectos, junto con la baja actividad de alimentación. El protozoo más comercializado es el Nosema leucauste y afecta a ortópedos, o sea, langostas. Los nematodos pueden atacar a distintos grupos de insectos y precisan de un cierto medio con humedad. Es por eso que normalmente atacan a los insectos que viven en el suelo donde se encuentra la mayor humedad. Y bueno, eso sería. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te pareció el artículo? ¿Te pareció aburrido, novedoso?
Al principio me confundía un poco porque, no sé, confundía entre las especies o los tipos de enemigos naturales, pero es que este artículo se centra en organismos que tienen de cierta forma una función parasitaria, no solo los parásitos como tal, también los depredadores, es decir, viven a expensas de un organismo. Tal vez no lo parasitan como tal, pero sí se están alimentando de él, al igual que los otros, que son las bacterias y hongos y virus, o sea, viven dentro de este organismo. Y eso era lo que me confundía un poco, porque yo decía, es que son muy similares, o sea, tienen las mismas características de acción y eso. Pero ya después fue como que dije, es que se está centrando en organismos con acción parasitaria. Uh-huh. Y en la actualidad se utilizan todos, ¿verdad? Todos los que acabas de mencionar, sean endoparásitos, sean ectoparásitos, sea algún virus, alguna bacteria, podemos utilizarlas para controlar nuestras plagas. Entonces, de hecho estaba viendo ahí el título Control Sustentable de Plagas. O sea, ¿a qué se refiere eso? ¿Cuál fue el objetivo principal de tu artículo? No me acuerdo. ¿Hacer una comparación o solamente una clasificación de los tipos de parásitos? Era una clasificación, maestra, más que nada. Uh-huh. Bueno, es que a mí también me tocó ese artículo. ¿Sí? Una clasificación. Ahí sí me escucho. Sí, te escucho. Okay. Hacer la clasificación. Y nos daba ejemplos particulares, ¿verdad? Ya. Sí, menciona varios. Uh-huh. Son malos, son contaminantes. Tienen efectos negativos y algunos de ellos pueden ser pues el daño como tal del cultivo y pues el deterioro del medio y de los organismos que lo habitan. Muy bien. Ok, ¿alguien quisiera hacer un comentario acerca de lo que nos comentó Saraí? Yo espero que, la verdad, yo difícil que hayan leído los otros artículos, creo que leyeron nada más el que les tocó. Me hubiera gustado que tuvieran oportunidad de leer los otros, pero pues es la idea de conocer un poquito más. ¿Les resulta algo novedoso o es algo que ustedes ya conocían? A ver, Airam, Lisette, no sé quién más tenga ese artículo. Ok, ¿de cuándo es ese artículo? ¿Alguien leyó la fecha? Del 2006. ¿Creen que han cambiado las cosas desde entonces? ¿Ya cuántos años tiene? ¿14 años? ¿O el principio sigue siendo el mismo? No, sí ha cambiado. Tal vez el principio sí siga siendo el mismo, pero a lo mejor se han hecho mejoras en cómo usar estos organismos o en los métodos. Porque dice que también, o sea, para hacer ¿cómo se dice? Un control biológico sustentable, también se hace uso de los tratamientos comunes químicos. O sea, van relacionados varias cosas para tener buenas prácticas de la agricultura. Sí, ¿verdad? Probablemente habrá alguna otra bacteria, algún otro virus o algún insecto incluso que tengamos un poco más de conocimiento de cómo reproducirlo, de cómo utilizarlo.
ya no, cada vez más, obviamente la ciencia sigue avanzando y pues esta es un área que no queda excluida, sino que tenemos cada vez más un mayor conocimiento de estos y para un mejor aprovechamiento y una mejor producción de alimentos que debería de ser la base, ¿verdad? Tener una alimentación sostenible. Muy bien. Ok, por ahí veo algunos ya de los que había elegido previamente, no sé. Iván, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Iván? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Iván, eres uno de los afortunados. ¿Cuál artículo te tocó? El segundo artículo, maestra, el de control de plagas por conservación de artrópodos, algo así. Ok. ¿Nos quieres platicar? Artículo. Un poquito para prender la laptop y si quiere expongo. Órale pues, perfecto. Además, voy a esperar un poquito. Sí, te esperamos, no te preocupes. Y también está por aquí Fabián. Buenos días, Fabián, ya llegó. Buenos días, Miss. ¿A usted cuál artículo le tocó, Fabián? Me tocó el artículo 3, Miss, el que habla de microorganismos para la proliferación de plagas. Proliferación, ok. ¿También nos ayuda con la presentación, Fabián? Ahorita estoy en el celular, solo deme un segundo, ¿no? Para poder ponerlo en la computadora. ¿Pero sí puedes? Sí. Ok. Solo deme unos cuantos minutos. Bueno. Dulce, ¿cuál tienes tú? Yo la primera. No, este que presentaron, ¿sabéis cuál era? No sé, ¿verdad? Ok. Yo me lo voy anotando para tratar de no repetirlo tanto. ¿Cómo ves, Dulce? ¿Nos echa la mano? Sí, Miss, está bien. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el artículo que trataba sobre los enemigos naturales y el control biológico. Primero que nada, un enemigo natural puede ser considerado cualquier organismo que se alimenta de otro, pero especialmente si son enemigos de las plagas, se les considera como insectos benéficos. Entre estos tenemos dos tipos, los depredadores y los parásitos. Los depredadores principalmente son aquellos que consumen diversas presas a lo largo del ciclo de su vida o prácticamente se los comen, entre los cuales se encuentran los mariquitas y ciertos tipos de arañas de jardines. También están los parásitos, que estos, como ya nos explicó Saraí, depositan sus huevecillos sobre un hospedero y conforme se van desarrollando, lentamente van matando al hospedero. Entre ellos están ciertos tipos de moscas parasitarias y avispas. Y el control biológico, es básicamente reducir las poblaciones de insectos dañinos con el uso de enemigos naturales. Estos pueden ser exóticos o nativos. Los exóticos son aquellos enemigos naturales que se introducieron al hábitat o al ambiente, pero son provenientes de otros lugares del mundo, mientras que los nativos son aquellos que son propios del lugar. Hay dos tipos de control biológico, que puede ser el aumento masivo, que es la proliferación masiva de estos insectos para su posterior liberación. Principalmente los organismos que se utilizan como aumento masivo son mariquitas, o también llamadas tortolitas, los parasitoides de la mosca blanca y de huevos de orugas, y la bacteria Bacillus thuringiensis. Mientras que el control biológico por conservación, implica modificar el ambiente donde se desarrollan para así aumentar o beneficiar la presencia de depredadores y de parasitoides. Esto se basa básicamente en proveer una fuente de carbono para que ellos puedan alimentarse y el uso selectivo de insecticidas, porque estos pueden matar
no solamente a la plaga, sino también a los enemigos naturales o a los insectos benéficos. Es aquí como entramos al manejo integrado de plagas, que es básicamente el uso de una variación y varias técnicas económicamente viables y ambientalmente conscientes para mejorar una plaga o manejar una plaga. Esto se hace de manera conjunta y depende tanto del monitoreo, de estar checando constantemente si nuestro cultivo tiene un alto nivel o condiciones aceptables de plagas y saber si estos animales las están dañando. Y también el uso de pesticidas, porque los minerales que mencionaba el artículo estaba la amarilla. Estos, como se puede ver en imagen de varios, no solamente son de un solo tipo, sino que pueden ser cafés, naranjas y tener distinto tipo de patrón en sus manchas. Y principalmente consumen ácaros, escamas, cochinillas, moscas blancas y larvas de escarabajos y orugas. Otro tipo de insectos son las crisopas. Mencionaba que se llaman como alas de encaje por su estructura de las alas. Principalmente estos insectos, sus piezas bucales tienen en forma de guadaña, que esta les permite adherirse a su presa y poder drenar sus fluidos corporales. Y principalmente se alimentan de huevecillos de insectos, escamas, cochinillas y ácaros, así como de áfidos. Los áfidos son los llamados pulgones, que son muy mencionados y muy encontrados en plagas. También están los sífidos, que como la imagen pueden ver, es un tipo similar, se parece mucho a las abejas, pero no es una abeja. Y estos se alimentan de larvas de insectos, como los áfidos principalmente, pero no en estado natural, sino en estado larvario. Y la mosquita depredadora. Estas principalmente se encuentran en colonias de áfidos o pulgones y también se alimentan de moscas blancas, escamas, trips y ácaros. Principalmente esto lo hacen cuando están en estado larvario, se pueden ver alimentándose de estos animales, mientras que cuando son adultos casi no se observan porque solamente salen de noche. Entre otros insectos están los geocóridos, que estos también tienen un aparato bucal o se les denomina como chupadores, porque también drenan los fluidos de sus enemigos, que principalmente son huevos de palomillas, orugas, trips y ácaros. Y los antocóridos, que al igual que los geocóridos también se alimentan mediante la succión de sus fluidos de los insectos, como pócidos, saltahojas, áfidos o pulgones, trips y ácaros. Y las chinches olorosas, creo que sí no sé si las habían visto, hay dos tipos de chinches. Principalmente pueden considerarse benéficas, pero también pueden considerarse malas o plagas, porque esto es dependiendo del tipo de chinche que sea. Comúnmente las benéficas, que creo que son estas se utilizan porque su aparato bucal extrae los fluidos de los insectos, principalmente de orugas y larvas de escarabajos, porque tienen muy fuerte su aparato bucal. Mientras que las verdes, que son las consideradas plagas, su aparato bucal es delgado y frágil, por lo cual estos utilizan su principio de mecanismo de ser chupadores, pero no para eliminar las plagas, sino para succionar la savia de las plantas. Por eso depende mucho del tipo de chinche, puede ser considerada benéfica o mala. Las hormigas también, muchas veces creemos que no son benéficas porque también pican o muerden a las plantas, pero también protegen de depredadores y de parasitismos de insectos. Por ejemplo, las escamas y los áfidos, los pulgones también. Las avispas parasíticas, que estas depositan sus huevecillos en el insecto hospedadero y cuando se encuentran en estado de larva o huevo y eventualmente los va matando. Estos principalmente lo hacen con orugas, gusanos, moscas blancas y pulgones. Como lo podemos ver aquí, es una avispa parasitaria parasitando justamente un pulgón. También los ácaros depredadores, estos son comúnmente más grandes y con patas más alargadas
que los ácaros convencionales. Y estos se mueven más rápido o se les puede ver más activos debido a que siempre están en busca de una presa. Se alimentan tanto de plantas como de organismos como trips, huevecillos de insectos. Y las moscas parasitarias, que cuando la larva emerge, estas parasitan dentro de larvas de insectos, y cuando la larva de ellos va emergiendo, va matando al huésped. Y eso es cuando lo hacen sobre la superficie de la plaga, y otras lo hacen dentro del hospedero. Bueno, estos fueron los principales enemigos naturales, pero también se puede hacer una compra de enemigos naturales para liberación. Hay ciertas compañías que se dedican a estos organismos, producirlos masivamente y luego venderlos para que uno vaya y los compre y los libere de una forma segura. Existen muchas fuentes comerciales donde conseguir estos enemigos naturales, pero pues como ya lo mencioné, la calidad varía entre los productores, por lo que hay que considerar y ir comparando cuáles son mejores o cuáles tienen mejores estándares de calidad. Porque la selección del enemigo natural de compra tiene que ser considerando el tipo de plaga que se encuentre, porque muchas veces se compran enemigos, pero no coinciden con el tipo de plaga con la que se encuentra. Por ejemplo, si es una mosquita blanca, se utiliza un enemigo. Si es un ácaro, se utiliza otro. Entonces hay que estar conscientes y saber cuáles son nuestro tipo de plaga, saberlo identificar y qué enemigo natural se puede utilizar. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Dulce. Está muy padre porque nos describe cada uno de los organismos que podemos utilizar y cuáles son sus principales mecanismos de acción. Entonces, la característica en común es que la mayoría de estos son muy voraces, ¿verdad? La mayoría también ataca huevos, ataca larvas en estadios larvarios. Entonces, pues habría que verlos detalladamente, cuál es la plaga que van a controlar y en qué cultivo podemos encontrar estas plagas. Obviamente, el paso número 1 es identificar la plaga. Una vez que tengamos bien identificada nuestra plaga, podemos decir qué insecto benéfico, si es el caso, podemos utilizar. Entonces, lo más común es adquirir nuestros insectos de alguna casa comercial, pero podríamos tener un laboratorio de producción. La mayoría son especies que son muy bonitas, que son, los podemos observar y pueden ser agradables a la vista, las crisopas, las mariquitas. Sin embargo, creo que mientras más bonitas, más voraces, ¿verdad? Acaban con todo lo que encuentran se lo comen, por lo menos la crisopa sí. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Es muy, muy, muy importante saber con qué mecanismos podemos contar a la hora de hacer una producción, ya sea en campo, sea en invernadero. Tenemos que ubicar muy bien cuáles son los problemas con los que podemos enfrentar y cuáles son las posibles soluciones. Entonces, es una solución muy conveniente para muchos casos. ¿Qué opinión te merece el artículo, Dulce? Bueno, que está muy bien porque está dando una clasificación o unos ejemplos generales. Principalmente creo que eran insectos encontrados en California en ese año, pero son de manera muy general los más comunes. Y me pareció muy bien porque traía imágenes de cómo diferenciarlos y también sobre su mecanismo de acción. Y creo que sí es importante conocer, si por ejemplo nos dedicamos a eso, saber qué tipo de plaga se encuentra para poder utilizar alguno de estos, porque estos son más seguros que el uso de agroquímicos, como lo mencionó Irán. Y muchas veces, mucha gente, por ejemplo los jardineros, no sabían diferenciar entre los estados larvarios de algunos de estos y los eliminaban sin saber que también eran benéficos. Ok, sí es bueno conocer en todas las áreas que pueda ser aplicable la biotecnología, ¿verdad? Entonces, obviamente esta clase es con esa intención.
quizá a muchos no les llame tanto la atención conocer, pero quizás a otros les interese y no lo hayan visto antes. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Sí ya me han leído de insectos benéficos? ¿Sí los conocían? ¿Sí habían escuchado? ¿Los habían utilizado? Tal vez de utilizar no, pero de conocerlos sí. Creo que también, sí. ¿Les llama la atención esta parte de la agrobiotecnología? ¿O es un área que definitivamente no les interesa? Puede ser. A mí sí me gusta. ¿Ustedes creen que en alguna ocasión les pudiera ser útil conocer de plagas, conocer de enfermedades, de las plantas, de los animales, que es la segunda unidad? Demasiado. Sí, sí es de mucha importancia aprender todo eso. Uno nunca sabe cuándo se puede presentar algo. Así es, uno nunca sabe a dónde lo va a llevar la vida. Así es que tratar de adquirir conocimiento de aquí y de allá, porque uno nunca sabe qué es lo que nos va a servir. Entonces, vamos a darle oportunidad a Iván, que ya está muy, muy guapo y muy preparado. Adelante, Iván. Que no se nos vaya el tiempo. Si tienen algún comentario, ahorita que termine Iván, lo podemos hacer. Ya no les di oportunidad. ¿Ya se mira? Sí. Bueno, a mí me tocó el artículo Control biológico de plagas de artrópodos por conservación, técnicas y estado del arte. Control biológico. El uso de organismos para suprimir la densidad de población o el impacto de un organismo plaga específico, haciéndolo menos abundante de lo que sería si no se usaran dichos organismos. Este control es llevado mediante dos procesos fundamentales, lo que es la depredación. Aquí los artrópodos depredadores se alimentan de todos los estados de la presa, huevos, larvas o ninfas, pupas y adultos. Aquí como comentó ahorita mi compañera Dulce, aquí los depredadores consumen sus presas en el transcurso de su ciclo de vida. Y el parasitismo, aquí se alimentan y desarrollan dentro o sobre otro invertebrado llamado hospedero, a cual eventualmente matan. Aquí se depositan los huevecillos sobre su hospedero y el parasitoide se alimenta de su víctima. Y luego existen técnicas de control biológico por conservación, la cual es una técnica es el manejo de hábitat, que es un método de control biológico por conservación que se baja en las modificaciones del hábitat para mejorar la disponibilidad de los recursos requeridos por los enemigos naturales para que su acción contra las plagas sea óptima. Aquí en este manejo lo que se utiliza es la instalación de infraestructura ecológica, lo que es para la preservación, conservación, restauración y uso de los recursos renovables. Y luego sigue otra técnica, ecología química. Esta trata de entender el lenguaje que se utilizan las plantas y los artrópodos para comunicarse y modificar su comportamiento en nuestro beneficio. Las plantas pueden emitir compuestos volátiles capaces de atraer y repeler a los determinados artrópodos. Aquí las plantas emiten compuestos volátiles y estas plantas atraen y arrojan a los artrópodos. Aquí es donde se incluyen las sustancias volátiles, que son los gases y aerosoles, como puede ser. Esta cuya emisión es inducida por el ataque de un herbívoro a la planta. Y luego sigue otra técnica push-pull,
Esta se basa en la manipulación de insectos, plagas y sus enemigos naturales a través de la integración de estímulos que convierten el recurso protegido poco atractivo para las plagas, mientras que las desplaza hacia un recurso atractivo de distinto cultivo. Aquí las plagas son repelidas del cultivo principal para después ser atraídas hacia el cultivo trampa. Aquí igual se puede utilizar los volátiles vegetales para poder atraer enemigos naturales. Luego existe una combinación de manejo de hábitat y ecología química llamada Attract and Reward. Son dos técnicas: la forma sintética de compuestos volátiles de plantas inducidos por herbívoros para atraer artrópodos beneficiosos hacia el campo de cultivo, esta que es la ecología química, y la otra técnica que es la instalación de plantas con néctar para mantener las poblaciones de estos artrópodos en el campo de cultivo, que es el manejo de hábitat. Esta se hizo con la intención de que los volátiles vegetales sintéticos puedan aumentar la atracción de enemigos naturales. Y eso es todo. Ok. Estas técnicas, por ejemplo, no utilizas algún insecto, algún organismo directo, ¿verdad? En esta Attract and Reward. No. Decimos que el objetivo sería entonces alejar alejar del cultivo principal, ¿no? Los organismos que pudiéramos considerar plagas, y aquí dice que mediante algunos compuestos volátiles o algunos néctares de otras plantas, como segunda opción, ¿verdad? Como Sí. Para distraer. Sí. Más que nada, pues el objetivo era analizar las diferentes técnicas que se llevan a cabo para aumentar la diversidad y la abundancia de los enemigos naturales en los campos de cultivo. ¿Y la ecología química cómo dijiste que era? ¿A qué se refería? Bueno, aquí dice que trata de entender el lenguaje que utilizan las plantas y los artrópodos para comunicarse y modificar su comportamiento. Aquí, pues, las plantas emiten compuestos volátiles y estas plantas atraen y arrojan a los artrópodos los compuestos volátiles, estas plantas atraen y arrojan a los artrópodos, y es cuando se incluyen las sustancias volátiles, que son los gases, cuya la emisión es inducida por un ataque de herbívoro o a la planta. Entonces, tratamos o se busca entender cuál es el principio de la emisión de estos compuestos para que de esta forma podamos manejar la pertinencia o ¿cómo lo diré? Pues sí, que la planta reciba o hospede o no a estos artrópodos mediante la emisión de este tipo de compuestos, para bien atraerlos o para bien decir, no, aquí no, repelerlos mediante este tipo de compuestos. Entonces, estas son algunas técnicas. También mencionabas el parasitismo y mencionabas a la depredación, que son las que nos mencionaron tus compañeras anteriormente. Y nos hablaba del parasitismo, mientras que Dulce nos hablaba también principalmente de la depredación. Entonces, sería otro mecanismo. ¿A quién más le tocó este artículo? A ver, cuéntenme. No tengo la lista aquí. Necesitan ayudarme. A mí también, maestro. A usted, Ernesto. ¿Qué le pareció el artículo? Bueno, está un poquito interesante. Ahorita de la pregunta que nos había hecho de lo agro, pues está interesante porque ya también, como dijo nuestra compañera, no sabemos en dónde nos vaya a tocar en un futuro trabajar también.
Y sin embargo, yo no había escuchado tanto de control de plagas o un control biológico de los artrópodos. Entonces, pues se me hizo interesante que hay diferentes métodos que podemos utilizar en los cultivos y de ellos mismos hacer un control biológico contra ellos mismos. Ujú. ¿Qué es un artrópodo, Ernesto? Un artrópodo están clasificados como insectos, son los que pues no tienen un sistema, o bueno, más bien no tienen sistema óseo. Y ahí, pues sí, la mayoría entran como insectos, casi todo lo que conocemos, de mariquitas, hasta las lombrices entran, ¿qué será? Los escarabajos, arañas, los moluscos, crustáceos. Sí, era todos los que mencionábamos la clase pasada, de la clasificación de todos estos. Bueno, de los invertebrados que mencionábamos. Entonces, la ecología química y estas formas de detención de este tipo de individuos es una rama en la que ustedes, biotecnólogos, pudieran hacer avances importantes, pudieran ayudar a especificar a estos. Por ejemplo, aquí en la presentación que se quedó dice, las plantas pueden emitir compuestos volátiles capaces de atraer y repeler determinados artrópodos. Y quiere decir que si estudiamos un poco más, quizás no sea ni siquiera necesario introducir otro organismo, sino con conocer perfectamente la planta podemos saber qué tipo de compuestos van a emitir y a su vez qué otros organismos va a atraer. Entonces, a lo mejor con el solo manejo de cultivos o asociación de cultivos pudiéramos tener un mayor conocimiento, pero para eso hace falta, obviamente, investigación. Esto es algo que sí se utiliza, pero es algo ancestral, es algo que no tenemos información, o bueno, por lo menos yo no he leído últimamente, en los últimos años, mucha información acerca de esto. Así es que no creo que porque no sea útil, más bien creo que porque no se le ha dado la importancia que debiera. ¿Qué opina, Iván, del artículo? Pues sí, yo la verdad nunca había leído o escuchado algo sobre esas técnicas, la verdad. Y sí me llamó la atención, pues mucho, al enterarme más bien de los tipos de técnicas en las que se pueden analizar las plantas o cómo es que las podemos combatir a través de las plagas. Todas las plantas y los animales siempre van a presentar plagas y enfermedades. Siempre. Entonces si nuestro interés es producir unas altas cantidades de estos, pues tendremos que verificar que sea un producto sano, que sea un producto rentable, que sea un proceso que nos sea fácil, que no represente en lugar de beneficios pérdidas. Entonces, para todo esto, pues este es un punto muy importante. ¿Algo más que quieran agregar, Ernesto, Iván? No, yo ya no voy a decir nada. Ok, gracias, Iván. Ok, ¿alguien más de estos 3 artículos o algo que quieran comentar, compartir con la clase? ¿Les parecen? Algunos artículos son antiguos, ¿eh? No sé de qué año es este. Ahí por ahí 2008. 2008 es aún más antiguo. ¿Por qué creen eso? Bueno, para empezar, yo lo saqué de internet libre, ¿verdad? Así es que, pues, difícilmente vamos a tener información muy novedosa. Entonces, y aparte ya tiene tiempo, ya tiene
algún tiempo que los baje. 2013, perdón. 2013. Bueno, pues no está tanto, no está tan atrás. Y pues sinceramente es conocimiento que va avanzando un poco lento. Sí hay investigación al respecto, sin embargo, no es muy atractivo como quizá una modificación genética, quizás otros temas que pudieran ser o parecer más novedosos y se les esté dando una mayor importancia. Entonces, por eso esa información. ¿Alguien quiere comentar algo? Judith, Daniela, Ricardo, ¿están muy serios, Anaí? Es que el frío. Tiene frío, pero para hablar no hace falta nada. Están muy seriecitos hoy. Hola, Leonel. Hola, maestra, buenos días. Buenos días, están muy serios, no quieren hablar. No, pues es que ya todo lo comentaron mis compañeros, a mí también me tocó ese tema. ¿Cuál te tocó? Es el control biológico de artrópodos, el que acaba de mencionar Iván. Ok, ¿qué te pareció a ti? Pues a mí también me pareció, bueno, un tema pues muy, se puede decir que amplio, extenso en información. A mí me gustó mucho las formas en las que comenta para el control biológico de plagas. Tiene distintos tipos de mecanismos. Por ejemplo, uno de ellos mencionaba que era el de atracción y recompensa, creo, así se llamaba, que decía que cuando necesitaban atraer algún tipo se podría decir que de plaga o algún tipo de organismo, algunos tipos de plantas segregaban algunos néctares para poder traer así algunos tipos de, pues se puede decir que no sé, insectos o organismos vivos, y esto era para beneficio tanto de la planta como pues de algunos investigadores que buscaban este tipo de organismos. Y el otro decía que algunos tipos de plantas podrían también segregar compuestos que podían tanto atraer como repeler también algunos organismos. Me imagino que pues para su beneficio, para algunos tipos de plantas depredadoras o todo eso, ¿no? Bueno, yo creo, a mi parecer, no sé, pero sí me pareció un tema pues muy complejo también, muy interesante. Sí, así como los pueden utilizar esas sustancias para atraer algún organismo, también lo pueden hacer, también en algunos casos es para repeler estos organismos, ¿verdad? Sean animales o sean otras plantas. Ya mencionábamos en la clase pasada algunas plantas que dejan un halo alrededor y no crece nada más, no le permite que haya algunos otros insectos, que haya alguna otra planta, ningún zacate, nada alrededor, está solo, porque liberan este tipo de sustancias que le dan esa facilidad para poder seguir creciendo sin ser atacado. Muy bien. A ver, Fabiana, ¿a usted cuál le tocó? Cuéntenos. ¿Ya puedo compartir? Sí, claro. ¿Alcanzan a ver? Sí. Muy bien, a mí me tocó hablar acerca de los microorganismos en el control biológico de insectos y fitopatógenos. Como ya todo el mundo podemos suponer, los insectos, bueno, incluso lo vimos en los videos, los insectos son los principales causantes de daños en las plantas, las causantes provenientes de plagas. Por eso se han creado distintos mecanismos para provocar su erradicación, sin afectar a los cultivos. Para esto, primero hay que hablar acerca de una bacteria conocida como Bacillus thuringiensis, la cual es una bacteria gram positiva que produce inclusiones cristalinas durante la fase de espurulación. Este tipo de bacterias libera principalmente dos tipos de toxinas, las CRI y las CRIT. Las proteínas CRIT son muy
son muy buenas al momento de, de combatir las plagas. Esto es principalmente porque tienen propiedades que son inocuas a los seres humanos, son biodegradables y lo más importante, cada toxina tiene un organismo blanco, o sea, cada un organismo afecta solamente a un tipo de organismo, un tipo de reproducción, un tipo de ciclo, etcétera. Hasta ahorita solamente se han encontrado ciertas toxinas, pero estas han sido muy eficientes y han demostrado tener una buena motilidad. Y luego también están las toxinas CRIT, las cuales son toxinas que, bueno, subtipos, toxinas que lo único que hacen es potenciar significativamente las bacterias antes dichas, las toxinas antes dichas. Y bueno, ¿cómo es su forma de ataque a las plantas? Primero, las proteínas son sintetizadas como protoxinas que cristalizan formando inclusiones hasta de un micrómetro de longitud. Después de esto, el microorganismo es susceptible e ingiere los cristales. Estos son solubilizados en el medio alcalino del intestino medio. La protoxina soluble es activada mediante la digestión proteolítica. Después de esto, la toxina ya activa se une a receptores localizados en microvillosidades de las células del epitelio intestinal. Posteriormente, la toxina o parte de ella se inserta en la membrana, causando poros iónicos y llevando eventualmente a la lisis celular. Aquí viene un ejemplo de más o menos cómo se podría ver gráficamente este proceso, de cómo afectan las toxinas, primero pegándose a las vellosidades intestinales y luego ya después de esto provocando una lisis celular. Otro método son mediante los baculovirus. ¿Qué son los baculovirus? Estos son, como su nombre lo dice, virus, pero que por lo general suelen presentar una cadena de ADN de doble cadena, cuyo tamaño puede variar de 80 a 130 kilovatios. Y una partícula viral en forma de bastón. ¿Cuáles son sus características? Bueno, sus características químicas es de que la principal parte de este grupo de nucleocápsides, o sea que son proteínas cubiertas en la cabeza. Después de estos son incluidas en la matriz de la proteína, que está a su vez subconstituida desde la familia de los virus, y su replicación, que se ha observado principalmente en el núcleo de la célula hospedadora. ¿Cómo ocurre la infección? Pues bueno, en la sistematología de las infecciones causadas por los baculovirus, las larvas afectadas no presentan síntomas durante los primeros días después de la infección. Y posteriormente de esto se lleva a cabo un cambio de comportamiento con el insecto, ya que sus movimientos son lentos, deja de comer y el crecimiento se detiene. Existen dos formas de crear este microorganismo de forma sintética, las cuales son cuando los individuos susceptibles, en las larvas por lo general, o en cultivos in vitro de insectos. El uso de estos insectos es susceptible. Es sin duda el sistema más utilizado, ya que esto es más principalmente por fines económicos. No obstante, se ha dicho que bajo su bajo costo y no con una labor intensiva, debido a que se requiere multiplicar grandes cantidades de insectos vivos bajo condiciones insistario. Esta es una buena técnica, sin embargo, no tiene una efectividad al 100%, a modo de que en algunos casos puede afectar al mismo ser humano porque no están usados. La patogenidad de cómo estos virus pueden afectar a los demás. La patogenidad de estos hongos es restringida por varios factores físicos y biológicos. Estos últimos comprenden desde la capacidad paro a los microorganismos de control biológico, insectos y fitopatógenos. La adhesión de espora a la cartícula, rapidez de germinación y crecimiento de la hifo. ¿Cómo suceden estas infecciones? Esto es principalmente mediante las enzimas, principalmente las proteasas y las quinasas.
que degradan la proteína y la quinasa de la partícula del insecto, identificadas y caracterizadas en hongos patógenos como vicina y noáspide. Y luego ya después de aquí sigue el otro sistema, la cual son los controles biológicos. Debido a la importancia crucial de la agricultura dedicada a los productos de exportación de nuestro país, es importante desarrollar tecnologías para la producción y formulación y aplicación de agentes biológicos, ABC, de fitopatógenos. En estos hay muchos tipos de experimentos. Estoy leyendo y se están llevando a cabo varias técnicas. Esto es algo recientemente nuevo. Sin embargo, en el documento mencionaron dos, las cuales pasaré a explicar a continuación. Primero es donde se utiliza Agnostira citas de Oye Tochiriu. Estas bacterias logran disimular la incidencia de actónisis tanto en pre como en cosecha. Esta producción fue mayor en algunos casos obtenida de algún fungicida químico. Esto se dio principalmente para poder combatir una especie de pulgón o de ácaros causados en el mango, algo producido aquí en México. Y para finalizar, también se utilizó algo de control de la rabia del garbanzo. Para esto se estimuló la recuperación y formulación del secado entre esporas, que permite la obtención de un producto con un alto porcentaje de recuperación y una vida en aquel de al menos de 12 meses en refrigeración. El uso formulado, producido por la planta piloto del IBT de la UNAM, permitió disminuir tanto la incidencia de actinocesis del mango del pre y post cosecha, así como de la garbanzo. De esta manera se generó una tecnología que mejoró este campo. Y esta es la biografía proporcionada por el documento. Ok, la antracnosis, manchas como de pudrición, oscuras, sí los han visto en los mangos, ¿verdad? Son diferentes técnicas, producción de toxinas, CRY y CID, habló de los bacilovirus, de algunos tipos de infecciones, de algunos hongos entomopatógenos. ¿De qué más nos habla? ¿Quién más leyó este artículo? A ver. ¿Quién más, aparte de Fabián, lo tiene? ¿A quién le tocó? ¿A nadie? Son algunas técnicas que podemos utilizar también con respecto al control biológico, ¿verdad? Pero son técnicas un poco más particulares, un poco más específicas. ¿Nadie tiene ese artículo? ¿Cuál es el título, Fabián, del artículo? Sí, tengo Fabián. ¿Dónde está Fabián? Ahí está. ¿Qué les parece, chicos? Ya con los videos, con lo que han estado leyendo, ya podemos decir que estamos un poco más enterados acerca de los insectos benéficos, del manejo integrado de plagas. No hemos visto plagas particulares, de cultivos particulares, y cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para controlarlos, que es la presentación que yo les tengo preparada para la siguiente clase. Ya siendo específicos en cultivos que nosotros conocemos, en cultivos que se producen en la región, cuáles son las plagas y las enfermedades que atacan a estos y cómo las podemos controlar. Ya directamente, en algunos artículos que ustedes estuvieron leyendo, hay algunos cultivos sí importantes, pero a lo mejor no se producen aquí, ¿verdad? Entonces,
¿Con qué nos quedamos, chicos? Judith, me gustaría que participaran. Leslie. Daniela. No, yo también en mi artículo de lo que estaban hablando sobre el control biológico, leí que económicamente hablando es muy bueno, porque si te ahorras muchísimo dinero en comparación al utilizar algún agroquímico o algo así del estilo. Y pues hay unas cifras y si son muy grandes, o sea, es una comparación muy grande de los dólares en que se utilizan cuando utilizas un control biológico a un agroquímico. Ok. Sí, 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 sabemos que el control químico es de más costoso, ¿verdad? Que por eso tenemos que hacer una valoración de cómo está nuestra plaga, nuestra enfermedad en el campo, para poder definir si es apropiado, o cuál sería el método más apropiado para poder controlarla. Pues también, también en el artículo decía que antes de utilizar algún control biológico, se debe de saber bien la especie que vamos a utilizar, porque si no, pues esa especie va a atacar a otros microorganismos, a otros animales también que son benéficos, y después va a afectar a nuestros cultivos, como fue en el caso de Hawái. Aparte de afectar a su cultivo, empezó a atacar a sus animales nativos a sus control biológico nativo de ahí, y entonces empezó a haber mucha pérdida. Ok, ¿qué utilizaron ahí? ¿En qué cultivo o qué animal? No, en el artículo no viene, solamente mencionaban que en Hawái utilizaron diferentes especies y pues salió, en vez de tener un beneficio, salió perjudicado el cultivo. Ok. Sí, puede ser, ¿verdad? Que nosotros introduzcamos alguna individuo, alguna especie en particular, y resulta que no solamente ataca la plaga, sino ataca todos los otros insectos que pudieran estar ahí. Entonces, la mayoría tienen una función biológica para estar ahí, todos forman parte de un ciclo. Se vuelven un problema cuando aumenta el número en forma considerable. Pero en realidad, pues todos deberán de pertenecer a un ciclo biológico natural en cual consumen algunos individuos o plantas, pero a la vez son consumidos. Así es que todo debe de estar naturalmente controlado. Cuando superamos el número de alguno de estos individuos es cuando se convierten en un problema, porque ya no es suficiente alimento para él y empiezan a consumir la cosecha. Entonces, o empiezan a dañar la planta de modo que ya no sea productiva, de modo que sus funciones fisiológicas naturales de la planta se vean afectadas. Eso es lo que nos causa algún daño. Entonces ahí es donde tenemos que intervenir y existen muchos métodos químicos para hacerlo, donde lo eliminas por completo, pero hay otros métodos no tan agresivos, donde podemos, como es en el caso que están hablando ahorita, introducir algún organismo que lo vaya a controlar en forma parcial o total, dependiendo de la cantidad de individuos que nosotros introduzcamos, pero hay que tener cuidado con qué otros microorganismos o organismos va a interactuar. Muy bien. A ver, chicos. Benjamín, ¿sí está Benjamín? ¿Dónde están? Michelle. Aquí estoy, Miss. Hola, Michelle. ¿Qué artículo le tocó, Michelle? El cuarto. El cuarto. ¿De qué hablaba? Del control biológico. De las ventajas y las ventajas de este. ¿Qué le pareció? Pues estaba muy interesante, Miss. Cómo describía así las ventajas que tiene. Y los beneficios. ¿Algo que se le haya quedado?
Hugo, Salva Michelle. ¿Qué le tocó a usted, Hugo? A mí me tocó el artículo número 6, maestra. Ah, ese no lo han hablado, ¿verdad? No. ¿De qué habla ese artículo? Bueno, ese artículo principalmente trata de la identificación de las plagas y los controladores biológicos en Gossypium hirsutum L, de la variedad nativa de fibra verde, en ciertos experimentos de análisis en Perú que se realizaron con la finalidad de identificar estas plagas y controladores, ¿sí? ¿Qué más? Según su ciclo fenológico, que si no mal recuerdo, el ciclo fenológico son las etapas del ciclo vital de ciertas especies, que si ustedes gustan podemos compararlos con nosotros en nacer, crecer, desarrollarnos o madurarnos y después reproducirnos y morir. Pero en este caso pues sería la fase vegetativa, la fase de reproducción y la fase de germinación. Es un artículo corto, ¿verdad? Sí, realmente es cortito porque lo que más incluye son las imágenes de las plagas y de los controladores, y pues nada más concluyen en que sí se identificaron, en cuáles son las principales plagas y cuáles son los principales controladores. Si no mal recuerdo, las principales plagas eran la mosquita blanca y el pulgón, mientras que el primer controlador es la avispa parasítica, que nos explicaba ya ahorita mi compañera Dulce. Y ¿qué más mencionaba? Mencionaba que estas dos especies de plagas, como son la mosquita y el pulgón, se presentan en sus 3 ciclos fenológicos, que es la fase vegetativa, la de germinación y maduración, mientras que la avispa parasítica también se presenta en todas las fases del ciclo fenológico, lo cual lo hace el perfecto controlador biológico para estas plagas. Ok, muchas gracias, Hugo. La verdad es que los artículos que les mandé son variados. Hablan de cosas particulares diferentes. Entonces sí me gustaría que si tienen oportunidad, denles una leída a los otros. Denles una leída porque a lo mejor lo que hablamos aquí no representa en forma suficiente lo que el autor nos quiere expresar al escribir o al compartirnos su documento. Entonces sí sería bueno que lo leyeran. Ya no les voy a dejar más tarea, hasta ahí les voy a encargar que lo lean, que los lean por favor. El lunes vamos a continuar ya con especies, con cultivos regionales, con especies que atacan, lo que les decía, que atacan o plagas o enfermedades que atacan a estos cultivos y cómo los vamos a poder controlar. Son algunos ejemplos particulares, no muchos, quizás no nos lleve las 2 horas, pero para terminar con este tema, me gustaría que alguna inquietud, yo entiendo que lo estamos viendo así rápidamente, es algo que a lo mejor este tema se ve en todo un semestre en algunas carreras, entonces alcanzamos a ver, a ubicar la palabra nemátodo y parasitoide, empezamos a ubicar ciertos términos que a lo mejor no conocíamos o que no nos eran muy claros, pero dando así como los principales puntos en los que nos podemos enfocar y de ahí guiarnos un poco más. Me gustaría que hicieran una serie de preguntas para la siguiente clase, pero como investigación, es decir, yo Ernesto, yo Hugo, yo Leonel, quiero saber a qué se refiere cuando habla de bacilovirus, que nos mencionaba Fabián, por ejemplo, que es un bacilovirus. Entonces, yo mañana, o más bien el lunes, hago una intervención. Este artículo hablaba de esto, yo investigué y puedo así compartir con mis compañeros y se los voy tomando como participación. ¿Les pareció una buena idea? Para la siguiente clase, para la segunda hora podemos hacer eso. Pero sí me interesa que lo hagan, que chequen algunas palabras, algunos conceptos, algunas técnicas, algún dato interesante que pudieran compartir para enriquecer un poco más la clase. Les voy a encargar que el lunes prendan sus cámaras, por favor. Son muy poquitos los que los tienen prendidos, de hecho ya los anoté.
pero que para poder estar interactuando un poquito más, yo sé que igual ya andamos un poquito despeinados o así, no pasa nada, pero hay que, miren, Ricardo no quiere poner su fondo muy nice. Falla el internet, sí sé que les falla un poquito, pero pues para saber que estamos aquí porque me siento hablando, o yo veo que sus compañeros que están exponiendo también como que hablando al aire, porque vemos a muy poquitos rostros. Entonces, son muy poquitos los que toda la clase están con su cámara encendida, no pasa nada, pues somos los mismos de siempre, ya nos conocemos. Entonces, me gustaría que me dijeran ya por último algo referente al tema que quisieran compartir, que quisieran preguntar o afirmar. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene algo que compartir? Bueno, yo también lo que descubrí en el artículo es de que son más cosas buenas que utilizar un control biológico, o sea, son más ventajas que desventajas. Las únicas desventajas en sí en lo que hay es que pues, no hay la suficiente experiencia ni el apoyo para utilizar este tipo de control biológico, porque muchas veces las personas, más que nada los agricultores, los desconocen, no confían tanto para utilizarlo en sus cultivos, pero en sí son muchas las ventajas que podemos tener, aparte de que pues no contaminan tanto al medio ambiente y no son peligrosos para la salud humana. Ok, las ventajas, ¿verdad? Siempre lo que promocionamos, bueno, lo que se les enseña o de lo que hay mayor investigación es siempre resulta que son cosas positivas, resulta que mientras descubrimos que es benéfico, que es bueno para el ser humano, pues nos da un mayor interés para seguir investigando, para seguir utilizándolo. Entonces, obviamente, este es el caso. Este es el caso donde no solo son ventajas para la planta directamente, no solo es un buen control, sino que no afecta a otros individuos, otros organismos, animales o vegetales, no afecta al ambiente, tiene repercusiones económicas favorables. Entonces, sí son una gran cantidad de ventajas. Sin embargo, como en todos los casos, si lo hacemos de forma inadecuada o con falta de información, puede resultar en un efecto dañino en vez de ser algo benéfico. Entonces hay que tener cuidado con estos puntos. Ya la siguiente clase, les digo, vemos lo que corresponde a los cultivos que más se manejan en esta región para cuando los escuchemos, ya sepamos de lo que estamos hablando. Les encargo, o ya les había encargado, no recuerdo, del cultivo que ustedes eligieron para su propagación, para la evidencia, cuáles son las plagas y las enfermedades de estos y cómo lo pueden controlar para que lo vayan checando y también nos lo puedan compartir la siguiente clase. Ya se lo habíamos dicho, ¿no, Miss? La vez pasada lo había preguntado. Algunos, sí, ya algunos lo compartieron, pero quizás si sean algún cultivo que sí se produzca grandemente aquí en la región, nos va a complementar lo del tema siguiente. Entonces, chicos, los dejo. Que tengan un bonito día, un bonito fin de semana, cuídense mucho y cualquier cosa, pues ya no duden en mandar un mensajito. Nos vemos el lunes y primeramente Dios. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra. Nos vemos. Les encargo que lo lean